Estamos hoy en La República, en nuestra sección Al Paredón, con Claudia Jiménez, la representante del gremio de los mineros, minería a gran escala. ¿Qué es minería a gran escala y por qué ese nombre como tan amplio? El sector de la minería a gran escala es un gremio nuevo que nació hace unos 3 años más o menos, un poco tratando de prepararse el sector privado frente en ese entonces a una expectativa de crecimiento muy importante de la industria. Y la verdad se ha dicho, esa expectativa de crecimiento había cogido un poco fuera de base, no solamente al sector público, no solamente a las autoridades públicas, sino también al sector privado. Entonces un grupo de empresas, 13, caracterizadas por ser empresas de un tamaño por sus proyectos en Colombia o por sus casas matrices en el exterior de un tamaño importante. De lo Estamos que se hablando llama de industria grande. de industria de minería a gran escala, fundamentalmente con capital extranjero, multinacionales que están presentes en otras partes del mundo y que están hoy en día en Colombia. Pero que además es un grupo de empresas que quiere diferenciarse un poco debido a la confusión que existe por los diferentes actores del sector minero, por ser unas empresas que están comprometidos con la minería responsable y que implementan buenas prácticas. O sea, hay un tema de coyuntura, pero también hay un tema de fondo, en el sentido en que para Colombia es muy importante, para la industria es muy importante que Colombia diferencie cuál es la minería bien hecha, cuál es la minería que quiere el país, y aquí hay un grupo de empresas que quiere diferenciarse por ese concepto. Cuando esas empresas llegan a Colombia, algunas llegaron recientemente, otras ya estaban. ¿Qué tipo de minería había en nuestro país con respecto a lo que hay en el estándar mundial? La verdad, Colombia no es un país minero, y mucho menos minero de talla mundial, mucho menos con una minería de talla mundial. Artesanales éramos. Entonces Colombia tiene una vocación minera con minas, ha tenido minas desde la prehistoria, pero no es un país en donde se haya desarrollado un empresarismo o una industria minera en el estricto sentido de la palabra. Y eso lo demuestran las cifras. Colombia es un país carbonero, o sea, Colombia es un buen productor de carbón en Latinoamérica. Y nosotros, por ejemplo, el sector minero representa 2 puntos del PIB, pero Chile, el sector minero representa 15% del PIB, y en Perú entre 10 y 12% del PIB. Luego, si bien es cierto que el sector minero es un sector con un peso económico importante hoy, y así no ha sido siempre, hoy, y es más bien reciente, si nos miramos y nos comparamos con el mundo, Colombia no es un país minero, no estamos en boom minero, lo que tenemos es una gran expectativa de crecimiento. Usted me dirá si sí o si no, pero pienso que las variables que afectarían al empresario que decide entrar son la geografía, el tema social, la oportunidad de precio. ¿Cuáles son esas grandes decisiones que toman ellos cuando dicen vamos a entrar a Colombia? Entonces, para un inversionista es muy importante lo siguiente, y aterrizo en el caso colombiano. Colombia es atractiva para un inversionista desde el punto de vista de la inversión financiera, de la inversión extranjera en el sector minero, por lo siguiente. Primero, seguridad. Esta es una industria que las minas no se encuentran debajo de la sabana de Bogotá, salvo materiales de construcción que están no muy lejos y que es un problema. Pero en general los minerales se encuentran en territorios alejados, en partes más bien abandonadas con ausencia del Estado. Y orden público complicado. Entonces, la seguridad es un elemento fundamental, y si usted mira cuándo se disparó la inversión en el sector extractivo en su conjunto, llámese petróleo, llámese minería, en Colombia, cuando el país se volvió más seguro. En segundo criterio importante, el potencial minero, el potencial del subsuelo. Colombia es un país en el que apenas conocemos un poco menos del 50% del potencial geológico del país, del potencial de nuestros yacimientos. Luego, esa falta de información sobre el territorio, visto el vaso medio lleno, es una oportunidad para un inversionista. Tercero, la institucionalidad. La madurez, la solidez, la transparencia, la eficiencia de las instituciones es un elemento clave para cualquier inversionista en cualquier sector. En Colombia estamos en transición, por lo menos en cuanto a la institucionalidad minera se refiere. Y en cuarto lugar, diría yo que la seriedad del manejo macroeconómico. Colombia es un país que se ha distinguido por su seriedad en el manejo macroeconómico, a diferencia de sus vecinos, sí. Y eso inspira confianza en un inversionista. Vamos a tocar 2 puntos de la respuesta anterior. Primero, esa transición. Uno siente que a veces el empresario y también la gente que trabaja en la minería, los obreros, viven en una, digamos, regulación cambiante y que todavía no ha terminado de completarse. Hay leyes en el Congreso, hay entidades reguladoras. ¿Hacia dónde ve usted eso en 5 o 10 años?
en 5 o 10 años Colombia tiene que tener una institucionalidad madura, rodada, consolidada para poder acompañar el crecimiento de la industria formal, de la industria legal. Y tuvo que haber superado la informalidad y la ilegalidad. Espero no estar hablando con el deseo, pero yo creo que si este proceso empezó hace unos 5 u 8 años, en 5 o 10 años, es decir, en unos 20 años es un ciclo de tiempo lo suficientemente largo como para que un país consolide una institucionalidad. Pero en el fondo, Hernán, lo que hay ahí para poder llegar a ese punto es que Colombia tiene que tomar la decisión de anclar parte de su desarrollo en la industria minera legal. Y yo siento muy personalmente que esa decisión no la ha tomado en el país, porque tenemos una locomotora minera desde el Plan Nacional de Desarrollo, pero en las autoridades locales, las comunidades, el Parlamento, los organismos de control, no pareciera que estuviesen navegando o andando en el mismo sentido. O sea, falta una política de Estado, no es solamente el gobierno. Falta una visión de mediano y largo plazo, una decisión de país, en donde todos estemos de acuerdo que con ciertas condiciones y con ciertas características la minería es un actor económico importante. También habla usted de algo que me llama la atención y es en la minería hay un tema ilegal, hay un tema de grupos irregulares, hay unas zonas del país todavía calientes, digámoslo así, y ahí pues hay una decisión de inversionistas de entrar o no entrar o ver cómo participar. ¿Hay algún proceso o alguien en el país está tratando de legalizar eso de alguna manera? Llamémoslo entre comillas, una desmovilización del minero ilegal. Buen término. A ver, y yo creo que es muy importante que el país entienda que hay 3 tipos de minería. Hay una minería formal, que puede ser a pequeña, mediana o a gran escala, legítima, digna, fuente de ingresos legales para el país. Hay una minería informal, que puede ser la minería a pequeña escala no mecanizada. Artesanal, manual. Distinta al artesanal, ¿sí? Porque el empresario a pequeña escala, que no tiene un título, es distinto al artesanal o al tradicional, al minero tradicional, porque este último hace minería por una cuestión de ingresos, por una falta de alternativa de ingresos. Si estuviera en el Putumayo o en el Caquetá sería cocalero, si estuviese en Boyacá sería papero o agricultor. Ya entiendo. Sí, en cambio el minero a pequeña escala, la pyme. No, pero sin título, y por eso se califica como informal, es un grupo humano que fácilmente se jalona hacia la legalidad. ¿Quién está haciendo eso? Usted me pregunta. Lo está haciendo el gobierno con la ayuda de la industria de la minería a gran escala. La verdad sea dicha, Colombia ha tenido varios programas y planes de formalización fallidos, todos. La prueba, la mayor cantidad de minería que tiene el país en número es informal. Eso lo dicen los censos oficiales. Entonces la industria ha decidido, la industria que yo represento, la industria a gran escala, ha decidido no ser indiferente a esta bomba social, porque realmente es una bomba social de la informalidad que además está en nuestras áreas, está en nuestros títulos. Afecta a todos. En una alianza social con el gobierno nacional, 4 de nuestras empresas ya, y esperamos que muchas otras en el futuro, están adelantando programas de formalización dentro de sus áreas, y más de 3.000 mineros hoy están en la formalidad, capacitados, con salud, bancarizados, con buenas prácticas, con salarios mínimos, con prestaciones sociales, gracias a un programa de alianza social que tiene el sector de la minería a gran escala con el gobierno. Hay un tercer tipo de minería que me falta, que me parece muy importante que el país lo conozca. Tenemos la minería formal, la minería informal y la minería criminal. Ilegal. Está por fuera del sistema. Técnicamente, exacto. Uno no, digamos que es una extracción ilícita de minerales. ¿Pero son bandas criminales, guerrilla, paramilitares? Son grupos al margen de la ley que se están financiando a través de un producto legal. Y ese es nuestro gran drama. Los que antes se financiaban con la cocaína, con la droga, la veían difícil. La veían difícil porque todo eso eran actividades ilegales. Pero nuestra violencia se transforma y va apareciendo de maneras diferentes. Y hoy en día esa violencia, esos grupos al margen de la ley que se financiaban con productos ilegales como las drogas, hoy se están financiando con un producto que al final del ciclo es legal. El gobierno está haciendo unos esfuerzos importantes de lucha contra la extracción ilícita de minerales, pero francamente yo creo que el país necesita unos resultados mucho más contundentes. El otro tema que debe ser espinoso para la industria de la minería es el tema ambiental, las licencias, el choque que hay a veces entre un empresario y las autoridades ambientales, porque una cosa pues a veces no rima con la otra. ¿Cómo ve también eso en el futuro? ¿Qué se puede hacer para que conjugue la estructura de la industria y que haya utilidades y una labor social con el tema del medio ambiente? Entonces me gustaría, antes de ver el futuro, mirar un poco el concepto. La industria minera, a gran escala en particular,
tiene un impacto en el medio ambiente sin ninguna duda, como muchas otras industrias, la agroindustria, la construcción de una hidroeléctrica, la construcción de una carretera, de un aeropuerto, de un puente, es decir, la civilización moderna, una economía emergente en pleno desarrollo, tiene muchas actividades como la minera que tienen un impacto en el medio ambiente. Dicho esto, la actividad minera tiene unos retos importantes desde el punto de vista medioambiental. Por eso, un proyecto minero que no interiorice los costos, que no prevea desde el principio los costos para prevenir, mitigar o restaurar el impacto que tiene en el medio ambiente, no es viable. Y por eso, en muy buena medida, la mediana y la gran escala es la buena manera de hacer una minería en un país porque cuenta con los recursos financieros necesarios, los que se necesiten, para tener una gestión ambiental responsable y una gestión social amigable con el entorno. Eso que usted llama gestión quiere decir que el empresario, dentro de su flujo de caja y su proyecto, tiene que prever lo que le cueste hacer una minería responsable ambientalmente. Pero a nivel preventivo, es decir, antes de hacer un daño ambiental. Hay tres conceptos: prevenir, mitigar, compensar y restaurar. Si se puede prevenir, se tiene que prevenir. Si no se puede prevenir, pero se puede neutralizar, mitigar, se debe hacer. Si es inevitable, se debe compensar. Existen las compensaciones ambientales. Y ya compensado y todo, se debe restaurar. O sea, y así funciona la industria minera a nivel mundial, y así funciona la minería a gran escala con base en estándares internacionales que está presente en Colombia, y esa es la minería que es una oportunidad de desarrollo para el país. Por eso es muy importante que la gente, primero, no confunda minas con petróleo, pero segundo, no confunda minería ilegal con minería formal. Esto es un negocio y una industria y un sector que es una oportunidad para el país, digno, pero que ve su reputación nivelada por lo bajo. Nuestro propósito es que la reputación del sector minero se nivele por lo alto. Antes de irnos, el tema multilateral, vi que estuvo reunida con el Banco Mundial, como usted dice, pues nos ven con números macroeconómicos muy sólidos, y obviamente Colombia siempre ha sido, independiente de todos los gobiernos, un buen manejador de los recursos del país a nivel financiero. ¿Qué le dice la gente de afuera, la gente del Banco Mundial y otros organismos multilaterales con respecto a lo que está pasando en la minería en Colombia? Mire, desde el punto de vista del potencial minero del territorio, Colombia está dentro de los top 10. Es decir, Colombia es un país interesante para el destino de la inversión en la actividad minera por el potencial geológico que tiene el país. No obstante, el mundo está en expectativa de qué es lo que está pasando acá, desde el punto de vista institucional. En un momento en el que ha habido avances, se creó el Viceministerio de Minas, se creó la Agencia Nacional Minera, hay un plan muy serio de fiscalización con la ayuda de organizaciones especializadas para darle transparencia y eficiencia al control de la minería en nuestro país. Hay unas autoridades ambientales nuevas a las que el país todavía no ha podido como acomodarse bien. Y entonces Colombia tiene una institucionalidad en transición, y eso no se le escapa al inversionista internacional. Hay un indicador que es el indicador del Instituto Fraser, que es una organización muy respetada en Canadá, que mide la percepción de los empresarios y el clima de inversión que ellos perciben en los diferentes países mineros. Vamos en descolgada. ¿Por qué? Porque el inversionista internacional no siempre tiene un pie en el país y sabe que lo que se está haciendo en este momento desde el punto de vista de la institucionalidad, esperamos todos, es para mejorar. Pero hay que ser muy cuidadoso con ese fortalecimiento y con esos cambios en las reglas de juego. Está muy bien fortalecer la institucionalidad, pero de pronto no hacer todo al mismo tiempo, y mantener una cierta estabilidad y una cierta claridad en las reglas de juego para que la señal que se mande al mercado internacional no sea de inestabilidad y de inseguridad. Entonces yo creo que es muy importante en el momento actual que Colombia cuide su competitividad como país destino de inversión. Es muy importante. Claudia Jiménez, Minería a Gran Escala, hoy en La República.